Hola y bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en las escalofriantes historias de hoy, me gustaría pedirles su apoyo suscribiéndose al canal ahora mismo. Solo el 30% de las personas que ven nuestros videos están suscritas y su suscripción nos ayudaría mucho a seguir creando más historias terroríficas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Ahora siéntense, relájense y disfruten del vídeo si se atreven. Nunca se olvida el frío del cementerio de Old Pine Gate, ni cómo la niebla parece adherirse con demasiada fuerza a las lápidas. Soy Clara, una cazadora de fantasmas, aunque algunos simplemente me llaman curiosa. Mi visita a Old Pine Gate fue motivada por historias de puntos fríos y nieblas nocturnas inquietantes, pero lo que no esperaba era encontrarme con el vigilante en persona. O más bien, con lo que dejó atrás. Era una típica noche lúgubre de octubre de 2021, cuando me encontré ante un mausoleo en ruinas en el corazón de Iowa, a las afueras de una pequeña ciudad universitaria famosa por su peculiar historia y sus actividades académicas. El aire era denso, de esos que te envuelven como una manta húmeda, y mi aliento se condensaba frente a mí mientras seguía los pasos de una figura vieja y encorvada que se había visto paseando por allí noche tras noche. Al acercarme al mausoleo, en penumbra el silencio era palpable, solo roto por el ulular lejano de un búho. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció ante mis ojos, dejando tras de sí nada más que un diario mohoso encuadernado en cuero entre las hojas caídas. El diario pertenecía a un sepulturero del siglo XIX, famoso en la tradición local por afirmar que se comunicaba con los muertos. Mis manos temblaban mientras abría las antiguas páginas bajo el resplandor de la luna llena. Cada palabra parecía surgir de la página, envuelta en una niebla espectral. Al leer esas entradas, el aire se volvió más frío y las sombras parecieron acercarse más. El sepulturero escribía sobre tesoros ocultos y secretos que estaban enterrados en lo profundo del cementerio, protegidos por los espíritus con los que había conversado. Cada página era un mapa, una guía hacia lo invisible, y a medida que me adentraba en su mundo, sentía que el suelo bajo mis pies latía con vida. El clímax de mi inquietante vigilia llegó de forma inesperada, cuando los susurros del viento parecieron hacerse eco de unas voces. Seguí las pistas del diario hasta un rincón olvidado del cementerio. Allí, bajo un roble centenario, mi pala golpeó algo duro. El sonido metálico fue sorprendentemente fuerte en la noche silenciosa y, al quitar la tierra, apareció un pequeño cofre de hierro. En su interior había reliquias del pasado, monedas antiguas, baratijas y un medallón que contenía una fotografía descolorida del propio sepulturero, con los ojos iluminados por secretos ahora compartidos. No puedo explicar lo que sentí aquella noche. ¿Era triunfo o terror? Quizás ambas cosas. Pero mientras estaba allí, con la luna proyectando largas sombras sobre el cementerio, me di cuenta de que algunos misterios están destinados a ser desvelados. Me fui de Old Pine Gate con algo más que una historia de fantasmas. Llevaba conmigo un pedazo de historia, teñido de sobrenatural. Con el antiguo cofre en mi poder, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que aquella noche me depararía más revelaciones. A medida que la luna se elevaba, una repentina ráfaga de viento barrió el cementerio, haciendo que las páginas del diario, que había quedado abierto en el suelo, se movieran. Una entrada en particular, marcada con una esquina doblada, me llamó la atención. Hablaba de un ritual, una invocación de espíritus que se había llevado a cabo en aquel mismo lugar. Impulsado por una mezcla de temor y determinación, decidí recrear el ritual descrito. Las instrucciones del sepulturero eran claras. Al dar la medianoche, bajo la mirada de la luna llena, había que encender 3 velas en los bordes del cofre de hierro
y recitar en voz alta las palabras del diario. La atmósfera era eléctrica, el tipo de carga estática que te eriza el vello de la nuca y te hace sentir un cosquilleo en la columna vertebral. Cuando pronuncié las últimas palabras del conjuro, el viento aulló con más fuerza y el suelo, bajo mis pies, tembló. Desde las sombras comenzaron a materializarse unas figuras, etéreas y efímeras, como si estuvieran tejidas con la propia niebla nocturna. Rodeaban el cofre y sus susurros se fundían con el viento. Un espíritu, más nítido que los demás, se acercó a mí. Su presencia era imponente, pero no amenazante. Era el sepulturero, o más bien su aparición, que había guardado sus secretos y sus tesoros durante siglos. Me habló de los objetos que había en el cofre, cada uno con su propia historia de pérdida y redención. Me reveló que el medallón contenía la imagen de su amada, que le había sido arrebatada demasiado pronto por una fiebre que asoló la ciudad en la primavera de 1854. Las monedas eran fichas de los bolsillos de aquellos a quienes había enterrado, un macabro pago por un pasaje asegurado al más allá. Al concluir el ritual, la aparición me otorgó un último regalo, un viejo y descolorido mapa del cementerio con símbolos crípticos que marcaban los lugares de las tumbas sin reclamar, los tesoros aún por descubrir y los secretos aún por contar. Me advirtió, con su voz desvaneciéndose en la brisa, que el conocimiento tiene un precio y que la noche aún no había terminado. Al abandonar el cementerio aquella noche, sentí una profunda conexión con el pasado, como si hubiera atravesado un velo hacia otra época. Mi corazón latía con la emoción del encuentro y el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre mis hombros. ¿Alguna vez te has adentrado en el corazón de las leyendas, donde los susurros del pasado parecen casi tangibles? Soy Jack, un adolescente de una tranquila ciudad universitaria enclavada en las montañas de Vermont, y tengo una historia que podría hacerte creer en lo sobrenatural. Era a finales del otoño de 2022, una de esas noches frías que te calan hasta los huesos, y un grupo de nosotros, entre escépticos y amantes de las emociones fuertes, decidimos poner a prueba las viejas leyendas del cementerio del Valle iluminado por la luna. Encaramado en lo alto de una colina, envuelto en una niebla implacable y un silencio inquietante, el cementerio siempre había sido fuente de historias escalofriantes. La tradición nos atrajo a los temerarios, a pasar una noche allí con el objetivo de desmentir las historias de fantasmas que habían perdurado en nuestro pueblo desde principios del siglo XX. Armados con nada más que nuestras linternas y una buena dosis de escepticismo, nos acercamos a las puertas mientras la luna proyectaba sombras a través de la niebla. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso y la niebla se arremolinaba a nuestro alrededor como espectros bailando a la luz de la luna. Fue entonces cuando nos topamos con ella. Una antigua lápida de piedra, extrañamente cálida al tacto, que yacía discretamente junto a una vieja tumba. Las inscripciones estaban casi borradas, pero el calor de la piedra era inquietante, antinatural. Impulsados por una mezcla de curiosidad y adrenalina, nos reunimos alrededor de la lápida. La niebla parecía latir con un ritmo, como el latido del corazón de la colina. Fue entonces cuando uno de mis amigos, atrevido como siempre, puso las manos sobre la lápida. En ese instante la noche se congeló y él jadeó, con los ojos vidriosos, como si estuviera viendo a través del tiempo. Susurró frenéticamente sobre visiones del primer cuidador del cementerio, una figura severa envuelta en un traje de principios del siglo XX que realizaba ritos y rituales para consagrar el terreno. Su descripción era vívida.
El cuidador se movía entre la niebla, con su linterna proyectando sombras largas y siniestras, mientras colocaba con cuidado la misma lápida en el suelo, murmurando palabras demasiado débil para entenderlas. Era un ritual, dijo, realizado para proteger y santificar la tierra contra la profanación del tiempo y la intromisión de los vivos. Tan rápido como había comenzado, la visión se desvaneció y la noche volvió a la normalidad, o a lo normal, que puede ser una noche cuando estás en un cementerio encantado. El aire se enfrió aún más y la sensación de estar siendo observados se hizo abrumadora. Entonces supimos que la lápida no era solo una reliquia, sino la clave de la historia de Moonlit Valley, un artefacto sagrado impregnado del espíritu de su guardián. La experiencia nos sacudió hasta lo más profundo. Ninguno de nosotros podía ya ignorar los susurros embrujados del pasado, ni el escalofrío inquietante que se aferraba a nuestra piel. Cuando la visión cesó, un silencio palpable se apoderó del cementerio. La niebla pareció retroceder ligeramente, como si nos diera espacio para respirar y reflexionar sobre la realidad de lo que acababa de ocurrir. Pero la paz duró poco. Nuestras luces parpadeaban mientras debatíamos qué hacer a continuación. La mitad de nosotros quería huir de aquella inquietante colina, mientras que los demás, impulsados por un nuevo respeto y temor, sentían la necesidad de quedarse hasta el amanecer. Decidimos quedarnos y acampar no muy lejos de la lápida, bajo la atenta mirada de las viejas lápidas que parecían inclinarse con curiosidad. A medida que avanzaba la noche, la luz de la luna crecía y menguaba a través de la niebla arremolinada, y nuestra conversación se centró en las historias y leyendas que nos habían traído hasta allí. Cada uno de nosotros sentía un toque diferente de la noche. Algunos oían pasos suaves en la hierba, mientras que otros veían sombras fugaces que se movían con determinación entre los árboles que rodeaban el cementerio. Nuestro escepticismo se vio sustituido por una sensación de protección. Era como si, al presenciar el ritual del guardián a través de la visión, se nos hubiera confiado el secreto del Valle de la Luz de Luna. Pero la verdadera prueba de nuestra determinación llegó justo antes de las primeras luces del alba. Un repique bajo y lúgubre rompió el silencio. Era la vieja campana de la iglesia que se creía en silencio desde el gran incendio de 1942 que devastó la capilla cercana. El sonido era a la vez hermoso y aterrador, resonando a través de los huesos de la colina y en lo más profundo de nuestras almas. Recogimos nuestras pertenencias, la tablilla ahora cubierta respetuosamente con un paño para marcar su importancia. Al marcharnos, cada uno de nosotros se volvió para mirar el cementerio por última vez. La niebla se había disipado por completo y por un momento pareció como si el propio cementerio reconociera nuestra presencia, nuestra comprensión. Así nos alejamos de Moonlit Vale, cada paso alejándonos más de sus misterios, pero cambiados para siempre por su belleza espectral y su legado embrujado. El encuentro nos unió entre nosotros y a ese lugar, un pacto secreto forjado en susurros a la luz de la luna y el frío de historias olvidadas. Llámame Elise. Soy una fotógrafa con una inclinación por capturar lo inquietantemente bello. En otoño de 2023, mi objetivo me llevó al cementerio de Ashwood, en Luisiana, un lugar abandonado tras un devastador incendio en la década de 1920 que lo dejó en el olvido, salvo para los historiadores locales más apasionados. Lo que me atrajo allí no fue solo el encanto de sus ruinas carbonizadas y las historias de almas en paz, sino una búsqueda personal de algo real entre las sombras. El cementerio se encontraba a las afueras de una bulliciosa ciudad universitaria,
ahora próspera y moderna, pero rodeada de rincones de historia olvidada. Al atravesar las puertas de Ashwood, el contraste era palpable. La vibrante vida de la ciudad parecía apagarse a la sombra de la silenciosa desolación del cementerio. El aire estaba cargado con el olor a musgo y madera quemada, un recordatorio del incendio que había consumido gran parte del lugar, dejando solo las estructuras más resistentes y tal vez los espíritus de aquellos que no habían sido reclamados por ningún doliente. Mi cámara, que normalmente es una herramienta para capturar la belleza, se convirtió en un medio a través del cual la esencia inquietante de Ashwood se derramaba en el presente. Entre las ruinas descubrí una urna intacta por las llamas, entre los escombros. Su superficie estaba cubierta de hollín, pero estaba intacta, casi desafiante. Su aspecto, solitaria entre la destrucción, era escalofriantemente cautivador. Tomé una foto tras otra, y la urna se hacía cada vez más prominente en cada encuadre, como si exigiera que se contara su historia. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los senderos cubiertos de maleza, mi cámara captó algo inesperado. Imágenes fugaces del rostro de una mujer reflejado en la superficie pulida de la urna. Joven y triste, su expresión era de añoranza, de súplica por ser recordada. Fue entonces cuando lo sentí, no solo el frío de la noche que se acercaba, sino una palpable sensación de nostalgia, un vínculo con el pasado que tiraba de los bordes del presente. Impulsado por la imagen espectral y la gravedad emocional que evocaba, decidí profundizar en la historia de la urna y su misteriosa propietaria. La noche en Ashwood se convirtió en una investigación improvisada mientras me conectaba a los archivos locales a través de mi teléfono, desplazándome por los registros digitales iluminados por el suave resplandor de mi linterna. Cuanto más descubría, más parecía cambiar la atmósfera del cementerio, pasando de un abandono inquietante a una narrativa silenciosa que esperaba ansiosa ser escuchada. A través de viejos recortes de periódico y registros del cementerio, descubrí la historia de Annabel Lee, una joven que pereció en el incendio de 1924. Su familia, devastada y posteriormente dispersada por las dificultades económicas de la época, nunca reclamó sus restos. La historia de Annabel, perdida en el tiempo, era un eco conmovedor de las muchas vidas olvidadas en la vorágine del progreso. Pero la verdadera conexión se produjo cuando me topé con una fotografía en el archivo de la Sociedad Histórica de la Universidad. Una imagen de Annabel junto a un joven profesor, mi bisabuelo. Darme cuenta de que mis antepasados estaban entrelazados con este cementerio olvidado me produjo un escalofrío. No era solo una fotografía, era un puente hacia mi propio legado, hacia un pasado que me susurraba a través de la urna y las cenizas de la historia. Impulsado por este nuevo vínculo personal, volví a la urna con un propósito. Mientras limpiaba la superficie, revelando intrincados grabados ocultos por años de abandono, el rostro de Annabel pareció aparecer de nuevo en el reflejo, esta vez con una sutil sonrisa, como si se sintiera aliviada por ser recordada. Le hablé, un simple reconocimiento de su memoria, y mientras lo hacía, el viento se levantó, arremolinándose alrededor de las ruinas en una repentina ráfaga que se sintió como un suspiro de liberación. Mi noche en Ashwood terminó con una serie de retratos de la urna con el cementerio como telón de fondo, cada foto impregnada de la esencia de la historia de Annabel. Me fui cuando las primeras luces del alba se asomaban por el horizonte. Las sombras retrocedían y se llevaban consigo la intensidad de las revelaciones de la noche. Sin embargo, la conexión permaneció, un hilo tejido a través del tiempo,
que me unía a Annabel y a los ecos de aquellos largamente olvidados. Me llamo Daniel y siempre he sido un periodista escéptico en busca de la verdad entre las historias. Fue en una fría tarde de septiembre de 2024 cuando me encontré en el cementerio de Cedar Grove, en Massachusetts, atraído por los rumores locales sobre una estatua que, según se decía, lloraba sangre al atardecer. Como escritor de una reconocida revista cultural, mi misión era desvelar el mito y descubrir la verdad. Cedar Grove era un antiguo cementerio, con lápidas desgastadas por el tiempo y cubiertas de hiedra, situado a las afueras de una histórica ciudad universitaria rica en patrimonio colonial. La estatua del ángel en cuestión se erigía solemne en una zona poco transitada del cementerio, imponente y con unos ojos que parecían casi reales bajo la luz menguante del día. Me situé cerca, con la cámara y el cuaderno en la mano, listo para documentar cualquier fenómeno. Pasaron las horas con solo el sonido del susurro de las hojas y los ruidos lejanos de la ciudad. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, permanecí alerta, esperando desmentir otra leyenda local. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. A medida que la luz se desvanecía, noté un sutil cambio en el aspecto de la estatua. Los ojos, que antes eran solo piedra reflectante, comenzaron a brillar de forma inquietante, como si estuvieran humedecidos por una fuente invisible. Me acerqué más, y mi escepticismo inicial se desvaneció con cada paso. Bajo el cielo oscurecido, la estatua del ángel no solo parecía brillar, sino que sus rasgos se veían más definidos, más conmovedores, como si despertaran a mi presencia. Mi cámara, lista para capturar ese momento, pesaba en mis manos mientras tomaba una serie de fotos, cada clic resonando en el aire tranquilo. Cuanto más me acercaba, más intensa se hacía la sensación. Los ojos de la estatua, ahora claramente húmedos, tenían una profundidad triste que parecía casi humana. No era obra de vándalos ni de bromistas. La humedad emergía del interior de la piedra, un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica. En ese instante un susurro silencioso pareció emanar de la estatua, apenas audible por encima del suave susurro del viento. Hablaba de verdades ocultas y agravios antiguos, de vidas pasadas y de los secretos que se llevaron a la tumba. La voz no era ni malévola ni acogedora, pero llamaba la atención con una urgencia conmovedora. Impulsado por esta alucinación auditiva, o eso creía yo, me encontré conversando con la estatua, haciendo preguntas al viento que nunca esperaba que fueran respondidas. ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? Para mi sorpresa, los susurros respondieron, guiándome hacia una parte abandonada del cementerio. Allí, bajo un grupo de helechos crecidos, yacía una parcela olvidada donde estaban enterrados los fundadores de la ciudad. Las tumbas no tenían ninguna inscripción, perdidas en la historia hasta ahora. La voz susurrante me instó a descubrir estas lápidas, a devolver el reconocimiento a aquellos que habían dado forma a los primeros días de la comunidad. Era una tarea que parecía predestinada, no solo por la voz, sino por el propio destino. Mientras documentaba cada paso, la inquietante sensación de estar siendo observado se transformó poco a poco en una sensación de protección. Ya no era un simple observador, me había convertido en parte del legado del cementerio, en un guardián de la tradición olvidada. El ángel, ahora en silencio, parecía aprobarlo. Sus lágrimas eran un signo de purificación, una especie de bautismo en los misterios de Cedar Grove. La noche en Cedar Grove se alargaba y cada minuto desvelaba otra capa del pasado histórico del cementerio. Guiado por los susurros, mi investigación dio un giro místico al descubrir los artefactos perdidos hace mucho tiempo que yacían junto a los fundadores de la ciudad.
Cada artefacto, un anillo con un sello oxidado, una muñeca de porcelana agrietada y un viejo medallón deslustrado, parecía latir con una historia tan vívida y vibrante como los relatos que me habían llevado hasta ellos. La culminación de esta experiencia sobrenatural llegó cuando la luna alcanzó su cenit en el cielo, proyectando un resplandor plateado que parecía iluminar la estatua del ángel. Sus lágrimas, que habían comenzado a caer en un hilo, ahora fluían libremente, manchando la piedra con rayas oscuras y carmesí que contrastaban fuertemente con el mármol pálido. Este era el momento de la verdad, la manifestación física de la tradición que había dudado durante tanto tiempo. Armado con mi cámara y un nuevo respeto por lo desconocido, capturé este fenómeno en una serie de fotografías crudas y vívidas que más tarde sorprenderían a mis lectores. Sin embargo, el cambio más profundo se produjo en mi interior. Mientras estaba allí, observando cómo la estatua lloraba sangre bajo la luz de la luna, sentí que mi escepticismo cambiaba. Era como si la estatua, a través de su dolor y los secretos que guardaba, me estuviera transmitiendo sabiduría, una sabiduría que hablaba del respeto por el pasado y las historias grabadas en el tejido mismo de este lugar, justo cuando me disponía a marcharme. Sintiéndome a la vez emocionado y humilde por las revelaciones de la noche, la estatua me ofreció una última sorpresa. El suelo a sus pies, removido quizá por las raíces de los árboles cercanos o por la fuerza de los secretos que salían a la luz, comenzó a agrietarse. De esa fisura emergió un pequeño libro encuadernado en cuero, como si una mano invisible lo empujara desde la tierra. El libro, encuadernado por el tiempo y desgastado por los elementos, contenía los diarios personales del primer cuidador del cementerio, el mismo hombre que había encargado la estatua del ángel. Sus escritos revelaban que las lágrimas no eran una maldición, sino un homenaje, un memorial a los que perdieron la vida en una plaga olvidada que arrasó la zona en 1918 y se cobró la vida de su familia y de muchos de los primeros colonos del pueblo. Al leer la última entrada, escrita pocos días antes de que el propio cuidador sucumbiera a la enfermedad, la conexión entre las lágrimas del ángel y la historia de la comunidad se hizo evidente. No se trataba solo de un espectáculo sobrenatural, sino de un conmovedor recordatorio de la naturaleza efímera de la vida y del poder perdurable de la memoria. Me llamo Alex y, como buceador y entusiasta de lo paranormal, he explorado algunas de las aguas más inquietantes del mundo. Sin embargo, nada se puede comparar con la experiencia que viví en el cementerio de Hollow Creek, ahora sumergido bajo un embalse construido en 1971 en el norte de California. Cada año, en el aniversario de la finalización del embalse, la leyenda local afirma que se pueden oír los ecos de una campana de iglesia sonando bajo la superficie del agua. Intrigado y equipado con mi equipo de buceo, partí una fresca tarde de octubre de 2024 para descubrir la verdad. El viaje a Hollow Creek fue inquietante, con la niebla cubriendo las colinas y la luna proyectando reflejos fantasmales sobre el embalse. El silencio era profundo, solo roto por el chapoteo del agua contra mi barco. Mientras fondeaba cerca de la ubicación estimada del antiguo cementerio, la expectación crecía. Me sumergí en el agua fría y oscura, con mi linterna frontal atravesando la oscuridad mientras descendía a las profundidades. Navegar por las ruinas submarinas era surrealista. Las estructuras que una vez sirvieron como lugar de descanso final ahora yacían dispersas, reclamadas por las algas y la lenta danza de los peces. Los restos de puertas de hierro forjado y ángeles de piedra desmoronados daban al cementerio sumergido un aire etéreo y de otro mundo.
Era una ciudad silenciosa, perdida en el tiempo y la memoria, pero viva con los ecos de sus antiguos habitantes. El campanario, que en su día fue el corazón de la iglesia del cementerio, era ahora una silueta inquietante contra la escasa luz que se filtraba a través del agua. A medida que me acercaba, la temperatura parecía bajar y mi piel se erizó con la inconfundible sensación de estar siendo observado. Las historias sobre el repique de la campana de repente me parecieron muy plausibles y una parte de mí se preguntó si estaba perturbando la paz de aquellos que descansaban allí. Mientras flotaba cerca del campanario, la quietud del agua mi alrededor parecía tensarse como la calma antes de una tormenta. Enfocé mi cámara hacia la torre, capturando la inquietante belleza de la arquitectura sumergida, cuando una vibración suave, casi imperceptible, recorrió el agua. Comenzó como un susurro, un suave zumbido bajo las corrientes que fue creciendo hasta convertirse en un repique resonante que llenó la cuenca del embalse. La campana, al parecer, estaba sonando, no por el viento ni las olas, sino por una fuerza invisible. El sonido era a la vez hermoso e inquietante, un repique sonoro que resonaba en las ruinas inundadas y parecía resonar directamente en mi pecho. Nadé más cerca, atraído por la melodía inquietante y una curiosidad insaciable. Allí, en el corazón del campanario, encontré el origen del sonido, una gran campana de bronce, perfectamente conservada, que se balanceaba suavemente como si fuera empujada por las manos del pasado. Las marcas que tenía databan de principios del siglo XX, una reliquia de la comunidad que una vez prosperó allí. Al capturar este fenómeno en vídeo, supe que estaba grabando algo extraordinario, algo que desafiaría los límites entre la historia y la leyenda. Pero la verdadera revelación llegó cuando me fijé en la figura que había junto a la campana. Una imagen espectral, tenue y parpadeante, apareció junto al badajo. Era la aparición del último sacerdote de Hollow Creek, cuya forma apenas se distinguía en el agua turbia. Parecía atado a la campana. Su presencia era la de un guardián de las profundidades, asegurando que el recuerdo de Hollow Creek perdurara a través de sus repiques. La aparición no me reconoció directamente, pero su solemne presencia se sintió como una invitación a presenciar, a recordar. A medida que ascendía hacia la superficie, el repique de la campana se hizo más débil, un eco lejano que permaneció mucho después de que rompiera la superficie del agua. De vuelta en mi barco, mientras me quitaba el equipo, el silencio de la noche se había transformado. Ya no era solo una ausencia de sonido, era un lienzo que pintaba una historia de pérdida, memoria y el espíritu perdurable de una comunidad sumergida, pero no olvidada. Me llamo Evelyn. Soy una realizadora de documentales que se nutre de los límites entre lo conocido y lo desconocido, explorando los inquietantes susurros que perduran en lugares olvidados. A principios de octubre de 2024, mis viajes me llevaron al cementerio de Elmwood, un antiguo lugar envuelto. Al atravesar las puertas de Elmwood, el aire estaba cargado con la frescura del otoño y un trasfondo de algo más, algo que esperaba. Los viejos olmos se retorcían hacia el cielo, sus hojas susurrando secretos de siglos a cualquiera que se atreviera a escuchar. Este lugar era un depósito de historias no contadas, y se rumoreaba entre los lugareños que cobraba vida con los murmullos de los difuntos cuando el viento se colaba entre las ramas. Mientras instalaba mi sofisticado equipo de grabación bajo el denso dosel, sentí como si estuviera entrando en un círculo de confidentes, con las piedras y los árboles como testigos de vidas de dolor y alegría ya pasadas. El cementerio estaba en silencio, un silencio que te presiona los oídos, lleno de expectación. Mi intención
era clara: capturar los elusivos susurros de Elmwood, un fenómeno del que muchos habían hablado, pero que nunca se había confirmado, con la claridad de una grabación de audio. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de púrpura intenso y naranja, comencé mi vigilia. Las horas pasaban con solo los sonidos naturales de la noche como compañía: el ulular lejano de un búho, el susurro de pequeños animales en la maleza. Pero cuando la noche se apoderó por completo del cielo, mis micrófonos, sensibles incluso a las perturbaciones más leves, comenzaron a captar algo inusual. Al principio eran débiles, apenas distinguibles del susurro de las hojas. Pero a medida que ajustaba la sensibilidad de mi equipo, los susurros se hicieron más pronunciados. Al principio eran apagados, como los cuentos cautelosos que se cuentan alrededor de una hoguera, pero a medida que avanzaba la noche, ganaban en confianza. Eran las voces de los residentes de Elmwood, no a través de apariciones fantasmales, sino tan claras como susurros en una habitación llena de gente. Cada voz era un hilo que tejía un tapiz de historias personales y secretos ocultos. Escuché, hipnotizado, mientras las voces hablaban de antiguos amores, tragedias olvidadas y arrepentimientos sinceros. No hablaban con tristeza, sino con la urgencia de ser escuchadas, de transmitir sus historias a alguien que pudiera llevarlas de vuelta al mundo de los vivos. Mientras seguía grabando, la atmósfera a mi alrededor pasó de un aislamiento inquietante a una profunda conexión. Ya no era solo un cineasta, era un conducto para las voces de Elmwood, encargado de la sagrada tarea de sacar a la luz sus historias. El aire nocturno, antes gélido, ahora era cálido gracias a la presencia del pasado que me envolvía. Reconfortante en su abrazo. A medida que avanzaba la noche, los susurros del cementerio de Elmwood pasaron de ser murmullos indistintos a voces claras y articuladas. Cada historia que flotaba en la brisa estaba impregnada de la historia personal de almas desaparecidas hacía mucho tiempo. Cuanto más escuchaba, más parecían confiar en mí las voces, compartiendo no solo fragmentos de sus vidas, sino narrativas completas que se habían perdido en el tiempo. Una voz, particularmente distintiva, llamó mi atención. Era suave y melancólica, y pertenecía a una mujer llamada Sara, que vivió toda su vida en la ciudad a principios del siglo XX. Su historia era una de amor perdido y sueños incumplidos que resonaba a través de los siglos con una tristeza atemporal. Hablaba de su prometido, que nunca regresó de la guerra, y de los años que pasó en soledad, encontrando su único consuelo en la poesía que escribía, ahora perdida para todos, excepto para su memoria. Cautivado por su relato, avancé por el cementerio, siguiendo el sonido de su voz que se hacía cada vez más fuerte. Me llevó a un rincón abandonado del cementerio, cubierto de maleza y a la sombra del olmo más grande. Bajo este árbol encontré una lápida desgastada, la suya, oculta por la hiedra, pero aún en pie como testimonio de su existencia. Aquí, el aire estaba impregnado de la esencia de su vida, y los susurros se arremolinaban a mi alrededor, más intensos que antes. Impulsado por una necesidad abrumadora de compartir su historia, coloqué micrófonos adicionales alrededor de su tumba, con la esperanza de captar cada matiz de su voz. Al hacerlo, los otros susurros se desvanecieron en el fondo, dejando a Sara el escenario para narrar su vida en su totalidad. Sus palabras eran poéticas, llenas de una profundidad emocional que solo el verdadero anhelo y el dolor pueden forjar. La grabación se sintió sagrada, una transmisión directa del pasado, confiada a mí para preservarla y compartirla.
El clímax de la noche llegó de forma inesperada, cuando la voz de Sara alcanzó su punto álgido, relatando sus últimos días y sus esperanzas de que sus palabras fueran encontradas y leídas. El viento se levantó, haciendo crujir las páginas de mis notas, y casi como una señal del más allá, un trozo de papel descolorido voló hasta mis pies. Era una página de su diario, conservada contra todo pronóstico, que contenía un poema sobre su amor perdido. Era como si la propia Sara hubiera orquestado su descubrimiento, asegurándose de que su voz, a través de sus escritos, siguiera viva. Al acercarse el amanecer, los susurros se apagaron y el cementerio volvió a parecer un lugar tranquilo y solemne. Recogí mi equipo y guardé la página del diario con cuidado entre mis pertenencias más preciadas. Abandoné el cementerio de Elmwood con una profunda sensación de satisfacción y un nuevo propósito: editar y recopilar estas grabaciones en 1900, un documental que llevara las voces de Elmwood a un público mucho más allá de sus puertas de hierro forjado. La experiencia en Elmwood fue más que una sesión de grabación exitosa. Fue un poderoso recordatorio de las historias que nos rodean, incrustadas en los paisajes que a menudo consideramos meros telones de fondo de nuestras vidas. Mientras me alejaba en mi coche, con la primera luz de la mañana proyectando largas sombras detrás de los olmos, supe que había capturado algo realmente especial, algo que resonaría en cualquiera que creyera que cada susurro tiene una historia que merece ser escuchada. Me llamo Mark y soy el guardián del cementerio de Gravestone Hill, un lugar tan enigmático como antiguo, situado en un pequeño pueblo rural al norte del estado de Nueva York. Durante más de una década, mi responsabilidad ha sido mantener la paz y la solemnidad de este lugar de descanso. En el otoño de 2024, me encontré con algo que cambiaría para siempre mi comprensión de los secretos que se esconden tras estas puertas. Todo comenzó una fría mañana de octubre. Mientras las hojas adquirían tonos rojizos y el aire anunciaba la llegada del invierno, me fijé en unas flores frescas sobre una tumba sin nombre. Flores que habían aparecido misteriosamente durante la noche. No había habido entierros recientes y que yo recordara, nadie había visitado esa tumba en mucho tiempo. Intrigado y un poco inquieto, comencé a vigilar más de cerca la zona. Noche tras noche patrullaba el cementerio, linterna en mano, buscando cualquier señal de quién podría estar honrando a esta alma olvidada. Entonces, una noche, mientras la luna estaba baja y llena, proyectando una luz plateada sobre la hierba, cubierta de rocío, la vi, una figura vestida de negro, su presencia casi tan tenue como la niebla que se arremolinaba alrededor de sus pies. Se movía con una gracia que parecía fuera de lugar en la oscuridad, deteniéndose junto a la tumba para depositar otro ramo de flores silvestres antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. Impulsado por una mezcla de deber y curiosidad, decidí profundizar en la historia de Gravestone Hill. Pasé días estudiando antiguos registros y hablando con los ancianos del pueblo. Lo que descubrí fue una historia enterrada en el tiempo, la historia de una joven que murió en circunstancias misteriosas hace más de un siglo, cuya tumba quedó sin nombre porque su familia, demasiado afligida por el dolor, no pudo darle una sepultura digna. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, mis investigaciones sobre la historia de la joven se intensificaron. Los habitantes del pueblo hablaban de ella en voz baja, como si la tragedia de 1900, su muerte aún los atormentara. La llamaban Amelia, y se decía que era la hija predilecta de una familia prominente, cuya vida se vio trágicamente truncada por una enfermedad que asoló el pueblo a principios del siglo XX. Según se cuenta, su familia, abrumada por el dolor, abandonó el pueblo poco después de su entierro y nunca volvió.
El misterio de la visitante nocturna y las flores frescas profundizó mi conexión con la historia de Amelia. Impulsado por el deseo de saber más, decidí pasar una noche cerca de su tumba con la esperanza de encontrarme de nuevo con la misteriosa doliente. Mientras me acomodaba para pasar la noche, oculto por la sombra de un gran roble, el aire se llenó del aroma fresco de las hojas caídas, mezclado con el débil perfume de las flores silvestres. Pasaron las horas y, justo cuando empezaba a dudar de que fuera a aparecer, la figura vestida de negro se materializó. Se acercó a la tumba con la misma gracia solemne que había presenciado antes. Esta vez, di un paso adelante, revelando mi presencia. Sobresaltada, se detuvo y, en ese breve instante bajo la luz de la luna, sus rasgos se hicieron más nítidos. Era muy joven, con el rostro marcado por un dolor eterno que parecía fuera de lugar en unos rasgos tan juveniles. «¿Quién eres?», le pregunté con delicadeza, sin querer asustarla. «Estoy aquí por ella», respondió en un susurro, «para recordar lo que todos los demás han olvidado». Su respuesta me dejó perplejo hasta que insistí y me reveló que era descendiente de Amelia y que había descubierto su trágica historia a través de los archivos familiares. Conmovida por la historia de su antepasada, que había sido casi olvidada por la historia, se había propuesto garantizar que se honrara la memoria de Amelia. Esta revelación me tocó la fibra sensible. Lo que había comenzado como un simple acto de cuidado se había convertido en una profunda comprensión de las responsabilidades que tenemos con el pasado. La joven y yo pasamos el resto de la noche compartiendo historias sobre Amelia, conectando piezas de la historia que se habían perdido con el paso del tiempo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron Gravestone Hill, la joven me dio las gracias por cuidar el cementerio y por ayudarla a sentirse más cerca de su antepasada. Me prometió que volvería y yo le aseguré que siempre cuidaría de la tumba de Amelia. Me llamo Theo y soy un investigador paranormal que se ha adentrado en algunos de los lugares más embrujados del país. Sin embargo, nada me preparó para las escalofriantes experiencias vividas en el cementerio de Ivywood, situado en un rincón olvidado de Pensilvania, donde cada año, en una brumosa noche de otoño, se dice que los muertos salen a pasear. En 2024, armado con mi equipo y una buena dosis de escepticismo, me propuse documentar o desmentir la procesión de medianoche que, según los rumores, tenía lugar cada año en la víspera de Halloween. El cementerio Ivywood, envuelto en la espesa niebla típica de finales de octubre, parecía inmutable al paso del tiempo. Las puertas de hierro forjado crujieron siniestramente al entrar y mi linterna se abrió paso a través de la densa niebla que parecía adherirse a cada lápida como una segunda piel. El aire estaba cargado con el olor de la tierra húmeda y las hojas en descomposición, un aroma que anunciaba la llegada del invierno, pero que también hablaba de la decadencia y el paso de innumerables estaciones. Al acercarse la medianoche, me situé cerca del centro del cementerio, donde se encontraban las tumbas más antiguas. El silencio era palpable, solo roto por el ocasional susurro de las hojas o el ulular lejano de un búho. Mis cámaras estaban preparadas, con infrarrojos y espectro completo, para captar cualquier anomalía que pudiera pasar desapercibida al ojo humano. Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria, pronto se convirtió en una de las noches más profundas de mi vida. El reloj de la iglesia dio la medianoche y una niebla baja comenzó a extenderse por el terreno con un frío repentino que me hizo temblar a pesar de mi grueso abrigo. Entonces, lentamente, comenzaron a materializarse unas figuras.
emergieron de la niebla, vestidas con los descoloridos trajes de siglos pasados, con movimientos solemnes mientras avanzaban por el cementerio. Cada espectro era distinto, con los rostros marcados por las penas y alegrías de sus vidas anteriores. Observé, sin apenas respirar, mientras se movían con gracia decidida, deteniéndose cada uno junto a su propia tumba. Mi equipo zumbaba y pitaba, captando lecturas térmicas y electromagnéticas que se disparaban de forma errática. La procesión era silenciosa, salvo por el suave susurro de sus ropas rozando la hierba crecida, un sonido que recordaba inquietantemente a una conversación en voz baja. La procesión continuó. Cada aparición se detenía junto a su lápida, algunas con la cabeza inclinada, otras mirando al cielo como en una oración silenciosa o tal vez lamentando su destino. No me atrevía a moverme, cautivado por el espectáculo y profundamente consciente del momento único que se desarrollaba ante mí. La historia cobraba vida de una manera que solo había leído en libros polvorientos y viejos diarios. Mientras observaba, una figura me llamó más la atención que las demás. Una joven con un vestido de novia hecho jirones, con una expresión de profunda tristeza y nostalgia. Se detuvo junto a una tumba especialmente descuidada, cubierta de hiedra, y depositó un ramo de flores espectrales cuyos colores apagados contrastaban con la lápida gris. Sus gestos parecían resonar a través de los siglos, un gesto de amor y recuerdo que trascendía el tiempo. Atraído por su historia, me acerqué lentamente, capturando cada detalle con mi cámara. A medida que me acercaba, el aire a su alrededor se enfrió y una profunda melancolía me invadió. Ella se giró ligeramente, reconociendo mi presencia, y en ese momento sus ojos se encontraron con los míos. Hubo un reconocimiento, un entendimiento compartido de la pérdida y el deseo inquietante de conectar con aquellos que hemos perdido. De repente, el suelo bajo mis pies tembló suavemente, una vibración suave pero inconfundible que parecía emanar del corazón mismo del cementerio. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, una a una, disolviéndose en la niebla como si su tiempo entre los vivos hubiera terminado por otro año. Sin embargo, la mujer con el vestido de novia se quedó allí, con la mirada fija en mí, como si me transmitiera un mensaje silencioso antes de desaparecer también, dejando tras de sí un frío persistente en el aire y un profundo silencio. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a disipar las sombras de la noche, me quedé allí solo, rodeado de tumbas vacías y ecos persistentes del pasado. Las grabaciones que había hecho no se parecían a nada de lo que había visto en mis investigaciones anteriores. Eran pruebas claras e inequívocas de actividad paranormal que desafiarían a las mentes más escépticas. Abandoné el cementerio de Ivywood con un profundo sentimiento de reverencia y una renovada determinación de compartir estos encuentros. La procesión de medianoche no era solo una leyenda local, sino un conmovedor recordatorio de nuestra propia mortalidad y de los recuerdos que dejamos atrás, recuerdos que perduran en los susurros del viento y en la niebla que envuelve los rincones olvidados del mundo. Me llamo Jamie y la exploración urbana es más que un hobby para mí, es una forma de conectar con las historias ocultas de los lugares abandonados. A finales de 2024, reuní a un grupo de compañeros exploradores para aventurarnos en el decrépito cementerio Necrópolis, situado a las afueras de una ciudad industrial de Ohio, eclipsado desde hace tiempo por el desarrollo moderno. Nuestro objetivo era documentar y tal vez comprender por qué este lugar, que en su día fue sagrado, había quedado abandonado a merced de la naturaleza y el olvido. El cementerio, con sus senderos cubiertos de maleza y sus lápidas derribadas, parecía
exudar un silencio melancólico mientras nos abríamos paso entre la espesa maleza. El aire estaba impregnado del olor a moho y descomposición, y cada paso despertaba el aroma de la tierra húmeda y los recuerdos olvidados. A medida que nos adentrábamos, nuestras linternas apenas lograban atravesar la oscuridad que parecía tragarse la luz. Nuestro viaje nos llevó a una cripta escondida bajo un montículo de hiedra y escombros. La puerta estaba entreabierta, lo que sugería que visitantes anteriores o vagabundos podrían haber utilizado este lugar como refugio. Empujamos la pesada puerta de piedra y, al abrirse con un chirrido, un viento frío escapó del interior, como si la cripta exhalara años de secretos reprimidos. En el interior, el aire era fresco y tranquilo, en marcado contraste con la humedad exterior. Nuestras linternas iluminaban las ornamentadas tallas y los sarcófagos cubiertos de polvo, cuyos detalles sugerían que esta cripta había sido en su día el lugar de descanso final de los hijos de las familias acomodadas de la ciudad, olvidados hace tiempo por una comunidad que siguió adelante sin ellos. Mientras explorábamos, un suave sonido comenzó a resonar en las cámaras. Una risa lejana y melancólica, mezclada con los gritos de los niños. Al principio, lo descartamos como el viento o un truco de nuestra imaginación, estimulada por el ambiente inquietante. Pero a medida que avanzábamos, los sonidos se hicieron más claros, más distintivos, como si los niños que una vez jugaron en los terrenos de arriba aún permanecieran allí, con sus espíritus renuentes o incapaces de alejarse de su patio de recreo convertido en cementerio. A medida que los sonidos de risas y llantos se hacían más pronunciados, nuestro grupo se tensó, y cada ruido que resonaba en las paredes de piedra amplificaba nuestra inquietud. A pesar de la atmósfera inquietante, nuestra curiosidad nos empujó a adentrarnos más en la cripta. Las risas parecían guiarnos, conduciéndonos a través de estrechos pasillos bordeados por los nombres de aquellos que ya habían fallecido hacía mucho tiempo. Finalmente, llegamos a una sección oculta de la cripta que estaba muy bien conservada. El aire era más frío y nuestro aliento se convertía en vaho al iluminar con las linternas. Las paredes estaban cubiertas de nichos más pequeños y tallados con intrincados diseños, muchos de los cuales contenían pequeños juguetes cubiertos de polvo junto a urnas y fotografías de niños. Era una visión escalofriante. Cada juguete era un crudo recordatorio de las jóvenes vidas truncadas, cada foto un momento congelado en el tiempo. El impacto emocional de este descubrimiento fue abrumador. Estábamos de pie entre los recuerdos de niños que una vez habían jugado y reído, cuyas vidas se entrelazaban con el tejido mismo de la historia de la ciudad, ahora relegados a esta cripta olvidada. Las risas y los llantos que oíamos parecían crecer con una tristeza palpable, llenando el espacio a nuestro alrededor. Una de mis compañeras de exploración, Sara, apuntó con su cámara una fotografía especialmente bien conservada de un niño pequeño que sostenía un avión de juguete de madera. Mientras tomaba la foto, un movimiento repentino en el borde de su objetivo llamó nuestra atención. Al girarnos rápidamente, vimos lo que parecía la sombra fugaz de un niño corriendo por la entrada de la cámara. Asustados, lo seguimos. Pero el pasillo estaba vacío y las risas se habían convertido en un susurro lejano. Al darme cuenta de la profundidad de lo que estábamos viviendo, decidí colocar una grabadora digital en el centro de la sala, con la esperanza de captar las voces de esos niños olvidados. Mientras permanecíamos en silencio, la sala se llenó del innegable sonido de niños jugando. Risas, gritos y el ruido de los juguetes resonaban a nuestro alrededor, en marcado contraste con la quietud que observábamos. Este momento, profundo y desgarrador,
consolidó nuestra determinación de documentar y compartir la historia del cementerio Necrópolis. Aquella noche abandonamos la cripta con una mezcla de asombro y tristeza, llevándonos no solo grabaciones y fotografías, sino también el compromiso renovado de arrojar luz sobre los rincones olvidados de la historia. Cuando los primeros rayos del alba tocaron el horizonte, salimos del cementerio, cada uno de nosotros cambiado de alguna manera intangible por los ecos de los niños que habíamos encontrado. Sus voces, antes perdidas en el tiempo, ahora tenían la oportunidad de ser escuchadas, un testimonio del poder perdurable de la memoria y de la importancia de recordar incluso las vidas más pequeñas tocadas por la tragedia. Me llamo Lara y soy historiadora, con un gran interés por las intersecciones entre el folclore y la realidad. En 2024, mi investigación me llevó al enigmático cementerio Crossroads, situado en la convergencia de dos antiguas líneas ley en un pequeño pueblo de Virginia. El cementerio está envuelto en leyendas locales que afirman que sirve de portal al más allá. Escéptica pero intrigada, lo visité la noche de Halloween con la esperanza de desmentir estos mitos o tal vez de ser testigo de algo verdaderamente inexplicable. El cementerio Crossroads era tan evocador como cabría imaginar. Viejos árboles retorcidos enmarcaban las verjas de hierro forjado y una espesa niebla, que parecía casi viva, se movía con un propósito inquietante. Las tumbas eran antiguas, algunas databan de principios del siglo XX, y el aire estaba impregnado del aroma del otoño, hojas húmedas y el humo lejano de las hogueras. A medida que avanzaba la noche, utilicé mi equipo para medir los campos electromagnéticos y grabar audio, herramientas típicas de un cazador de fantasmas, aunque mi objetivo era académico. Durante horas no ocurrió nada inusual. Las líneas ley, si es que influían en la zona, no daban señales evidentes. Sin embargo, a medida que se acercaba la medianoche, mi brújula comenzó a girar violentamente. Su habitual orientación estable se vio alterada por una fuerza invisible. Esta anomalía despertó mi curiosidad. Volví a calibrar el dispositivo, pensando que se trataba de un fallo, pero el giro se volvió aún más errático. Fue entonces cuando me di cuenta de un patrón. La aguja de la brújula parecía apuntar hacia una tumba concreta y anodina situada en el borde del cementerio. Impulsado por la necesidad de investigar más, me acerqué al lugar y la aguja siguió girando hasta que me encontré justo delante de la lápida, que no tenía nombre, solo las fechas de nacimiento y muerte. Mientras estaba de pie junto a la tumba sin nombre, la atmósfera se volvió más densa, con un peso tangible en el aire que parecía latir al ritmo de la propia tierra. La niebla se hizo más espesa, arremolinándose a mi alrededor, como si fuera invocada por las mismas fuerzas que estaba investigando. Sentí un escalofrío que no provenía únicamente del aire otoñal. Era como si la propia tumba exudara un frío que se me metía en los huesos. Basándome en mi formación académica, comencé a recitar conjuros históricos conocidos por provocar respuestas espectrales, sin esperar realmente ningún resultado, pero con curiosidad por poner a prueba las teorías sobre la actividad paranormal en las intersecciones de las líneas ley. Para mi sorpresa, el suelo delante de la tumba comenzó a brillar ligeramente, como si el aire mismo se estuviera deformando o enrareciendo. De repente, una figura se materializó entre la niebla. Era una aparición transparente y vacilante, como una cortina de lluvia que se agitaba en un campo. La figura vestía ropas de un siglo anterior, lo que sugería que estaba relacionada con la tumba ante la que me encontraba. El fantasma no habló, pero señaló hacia la tumba y luego hacia el norte, donde se rumoreaba que las líneas ley se cruzaban más directamente.
Mi escepticismo se desvaneció cuando seguí la dirección del gesto. Allí, el suelo estaba ligeramente elevado, formando un camino natural que se alejaba del cementerio. Seguí este camino con la brújula aún en la mano, observando cómo la aguja se estabilizaba a medida que avanzaba. El camino conducía a un pequeño claro escondido, donde el aire se sentía repentinamente más cálido, dejando atrás la opresiva sensación del cementerio. En el claro, encontré una serie de pequeños mojones de piedra, toscamente tallados, con símbolos que evocaban protección y paso, mojones que no figuraban en ningún registro ni mapa local. Parecía ser un lugar ritual olvidado, posiblemente utilizado para ceremonias relacionadas con las líneas ley y los mitos de los portales a otros reinos. Al acercarse el amanecer, la aparición se desvaneció en el cielo cada vez más claro, y la brújula volvió a funcionar con normalidad. Abandoné el lugar con más preguntas que respuestas, con mi perspectiva histórica y escéptica profundamente cuestionada por las experiencias de la noche. Las pruebas de actividad paranormal eran convincentes, no solo como folclore, sino como una profunda conexión con la historia cultural y espiritual de la región.